Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer algunos versos ahí, capítulo 1. Voy a leer desde los versos 5 hasta el versículo 11. Más bien hasta el 9, creo más bien. Hasta el versículo 9. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El mensaje en esta mañana tiene que ver con la seguridad de salvación. La seguridad de salvación. En algunos trabajos que he tenido la oportunidad de recibir algunos cursos de primeros auxilios. Y una de las cosas que nos decía el instructor cuando recibíamos esos cursos es: antes de entrar a la escena y tratar de salvar a uno de esos que está en peligro, asegúrese usted primero. Revise que usted tiene todos los implementos de seguridad necesarios y que tiene el conocimiento para hacerlo, porque si no, usted va a ser uno más de los que hay que rescatar. Eso nos decía esto. Y el apóstol Pedro nos va a llevar ahora, en todo lo que viene en esta carta, a considerar primeramente que nosotros nos aseguremos que somos salvos, que estamos en Cristo, porque nos va a hablar acerca de doctrinas falsas, de falsos maestros, y necesitamos tener la seguridad de que nosotros primeramente somos de Cristo y que tenemos el verdadero conocimiento de Dios antes de enfrentar estas cosas. En los versículos 3 y 4 que vimos hace un poco más de una semana, nosotros estuvimos estudiando cómo el Señor en su misericordia hace un cambio en la vida para que nosotros podamos tener la seguridad de salvación. ¿Qué es lo que primero nos decía? Nos decía dos cosas, habíamos visto. Que primero es el poder divino por el cual nosotros tenemos esa vida nueva, tenemos ese conocimiento de Dios. La salvación es obra de Dios, no es obra del ser humano, es una actividad completamente de Dios para dar la gloria a Dios. Es Dios quien llama al pecador, es Dios por su Espíritu que le convence y le regenera. Dios que nos lleva a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es el poder divino, el poder de Dios. En segundo lugar, nos había dicho que para ser participantes de esa naturaleza divina, lo cual habíamos dicho que no quería decir que nosotros fuéramos dioses en ninguna manera, pequeños dioses jamás, sino que nos dice es que somos parte de esa familia de Dios al hacernos hijos de Dios, y que todas esas promesas que nosotros vemos en la palabra de Dios están unidas a la persona de Cristo. En Cristo Jesús esas promesas fueron cumplidas. Sus promesas en Él son un sí y un amén. Entonces, por esas preciosas y grandísimas promesas, llegamos a ser partícipes de esa naturaleza y también a huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces él pone un fundamento, Pedro pone un fundamento: están en Cristo, son de Cristo, asegúrense, vean que han sido llamados por el poder divino de Dios para salvación, asegúrense que han creído las promesas de Dios en Cristo, asegúrense que realmente ha habido un cambio en su vida, una conversión, para ahora seguir a Cristo y huir del mundo y de la maldad que hay en él. Así comienza entonces el apóstol Pedro, y ahora nos va a hablar acerca de cómo realmente también podemos asegurar nuestra salvación. Lo primero entonces que debemos de saber es que la seguridad de salvación no está en nosotros, sino es una obra de Dios. Está en la obra de Cristo
está en la justicia de Cristo, está en su salvación que Él da. Cualquier otra seguridad que usted pueda tener para llegar a Dios, aparte de Cristo, es falsedad y engaño. Solo la fe en Jesús. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy parte de aquellos que han nacido de nuevo y esa promesa de salvación es una realidad en mi vida y no estoy viviendo en el engaño de la autoconfianza por una falsa fe? Hablar de salvación o de seguridad de salvación es arrogancia. Nos dan las Escrituras evidencia fiel de que podemos saber en esta vida de que un día estaremos con Él. Es importante. Y de eso vamos a hablar hoy. La seguridad de salvación es una gracia de Dios. Y para eso entonces el apóstol Pedro nos va a hablar de las evidencias de las virtudes del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué evidencias de esas virtudes del Espíritu Santo deben estar en estos que han sido llamados, que tienen esa bendición de ahora ser hijos de Dios? Este pasaje en 2 de Pedro no es el único que nos habla de eso. Hay otros pasajes como 1 de Juan. Toda la carta de 1 de Juan nos habla de esas evidencias de que somos de Dios. Y es una buena lectura que también podríamos hacer. En primer lugar, entonces, la salvación que Dios nos da viene acompañada de un deseo por obedecer a Dios. La verdadera fe va a dar fruto de obediencia. La verdadera fe producirá un deseo más por ser como Cristo, ya que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El mismo apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. No dice por obedecer, no, para obedecer. Somos salvos para obedecer. Evidencia de fe verdadera. Quiere obedecer a Cristo. Quiere hacer todo aquello que el Dios le manda. Y uno de los peligros de esa falsa fe es creer que nosotros ya estamos completos en cuanto a nuestra vida de santidad. Que no necesitamos hacer más. Hay personas que piensan así, que no necesitan. Que ya está, porque están en Cristo, entonces no necesitan nada más. Pero no es así. La Biblia nos habla de un progreso de la vida de santidad. Y que necesitamos ir a Cristo cada día y depender del Espíritu Santo para ser conformados a la imagen de Cristo. La seguridad de salvación entonces nos va a llevar a humillarnos y a mantenernos dependiendo del Señor en todo momento. También hay quienes creen que son salvos porque entonces, son falsas religiones, ¿verdad? Que les prometen cosas en sus vidas. Ay, si ves prosperidad en tu vida, si ves que ahora tienes un mejor trabajo, si tienes una casa o si logras comprar un carro, si tienes este tipo de cosas, entonces eres de los llamados, eres de los hijos del Rey. Qué mentira y qué engaño. Porque la Biblia no nos habla, más bien la Biblia nos habla a que huyamos de desear ser ricos, de las cosas materiales de esta vida. Que no esté nuestro anhelo ahí, que no haya esa avaricia en el corazón. Entonces, ¿qué nos dice? Lo primero, ¿qué debemos añadir? ¿Serán las cosas de esta vida para comprobar que somos hijos de Dios? ¿Qué nos dice? Y entonces dice así en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid. Y es lo primero que aparece ahí, es un mandato, añadir. Recuerden que nosotros habíamos visto primero el indicativo. ¿Qué era el indicativo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para tu salvación? Que es lo primero que está aquí en los primeros versos. Ahora el indicativo. ¿Qué tienes tú que hacer en base a lo que ya Dios ha hecho por ti? Esa palabra añadir significa un suministrar o estar involucrado de forma personal. Y en nuestro caso es estar involucrado con los propósitos de Dios. Pero desea que comprendamos que quedarnos pasivamente no es lo que corresponde a los que han recibido la fe, sino que en una dependencia activa
del Espíritu Santo, escuche esta frase, la dependencia activa del Espíritu Santo debe llevarnos o movernos a hacer lo que Dios nos pide. Un bebé, el cual tiene vida, que necesita crecer y ser nutrido, entonces sus padres le van a dar lo que es necesario para que ese niño crezca. Pero si nosotros vemos que ese niño no tiene apetito, que ese niño no quiere comer, no quiere su lechita, no quiere ser alimentado, o sea, las alarmas se encienden. Algo está pasando con este niño. ¿Por qué no tiene deseos de comer? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no se alimenta? Algo está pasando. Hay alarmas en la vida, a través de la palabra de Dios, que nos dicen verdaderamente si hemos nacido en Cristo, si hay una nueva vida en nosotros implantada para desear, como decía el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Así hay, añadir, debe haber un deseo por estas cosas. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios bendecirá ese esfuerzo. Dios bendecirá ese esfuerzo. Anímate, porque Dios bendecirá. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Gracia de principio, gracia al final. Entonces, porque hay gracia, me quedo de brazos cruzados. No, trabajo más, porque la gracia de Dios está ahí y me da el sustento para poder trabajar. Esa obra de Dios en el corazón es que hace que deseemos añadir estas cosas que ahora vamos a ver, las virtudes del Espíritu Santo en nosotros que aseguran y nos ayudan a ver esa fe verdadera. Lo primero que comienza es la fe. Dice así, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe. Todo comienza por la fe. Si no hay fe, nada, no puede haber las otras virtudes. Es la fe salvadora que solo Dios puede dar. Ese es el cimiento firme sobre el cual debemos pararnos. Todo será en vano si no hay esta fe salvadora. Será una fe falsa, hipocresía. Y hasta, quiero decirle esto, imposible llevar la vida cristiana porque será insoportable. Es insoportable. A no ser que tenga la fe salvadora, a no ser que tenga Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debe iniciar por fe. Alguien que trata de cambiar en su vida algunas cosas sin la fe salvadora se llama moralista. Vieras que ya dejé este vicio, vieras que ya dejé aquello otro, ya no hablo tan mal, ya no me peleo tanto. Estoy tratando de ser una mejor persona. Eso es moralismo, eso es puro moralismo, porque no tiene la fe salvadora. Posiblemente muy pronto vuelva a aquellas cosas que siempre ha vivido y ha hecho. Entonces, es un engaño. En Gálatas 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es la fe de Jesucristo. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Firmes en la fe, en la esperanza del evangelio. Toda persona para ser salva debe tener fe en el Señor. Debe confiar que Cristo es el único camino de vida y verdad. Que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarlo de todo pecado. Y unido a Cristo en su muerte y su resurrección, esa persona tiene vida nueva. La fe en Cristo es aquella que confía solo en Jesús para tener la única paz y el perdón que solamente Dios puede dar. Porque Cristo paga o pagó la culpa por sus pecados en la cruz del Calvario. Y ahora esa persona vive para Dios. Una fe salvadora. ¿Tiene usted esa fe salvadora? La Biblia nos hace una exhortación muy fuerte.
cuando no sabemos. Y nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Biblia nos anima y nos dice: no se engañe, examine si verdaderamente usted tiene la fe bíblica, la fe salvadora, la fe en Jesús. Es un llamado de Dios, es un llamado. Esa fe en Cristo, una vez implantada, esa fe crece. Los cristianos crecen también en fe. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Aumentanos. En 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ya creían. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, crezca en esa fe que ha recibido. Nosotros tenemos medios. Y uno de los medios que el Señor usa, esos medios ordinarios, es su propia palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellos que quieren crecer en fe, escuchan la palabra predicada, meditan, memorizan, retienen, estudian. Y para eso necesitamos esas iglesias fieles que prediquen la palabra de Dios. Después el apóstol Pedro sigue con la virtud. La palabra virtud puede ser entendida en un significado de una excelencia moral. Eso tiene que ver con reflejar a Cristo en nuestras vidas. Una fe sin esa virtud también es falsa. La fe verdadera va a buscar todo aquello que sea digno, que sea honesto, que sea puro, que sea justo. Alguien puede pretender decir que tiene fe, pero si esa fe no muestra un deseo constante de ser como Cristo, de andar en luz, tal fe es una fe engañosa. La palabra griega para la palabra virtud es la palabra arete. Ahora, no es el arete este que ustedes usan, hermanas. No es ese arete, pero es interesante que ese arete hace que esa dama se vea, o sea, que le resalte, ¿verdad? O sea, el arete está ahí para hacerle resaltar, se vea más hermosa. Ellas son hermosas porque se vean más hermosas. No es que la palabra signifique eso. Lo que quiero nada más es relacionar, que se acuerden que necesitamos esa virtud para que esa fe brille, para que esa fe sea adornada. Esa virtud, todo aquello que es justo, puro, honesto, que es agradable a Dios, toda esa fe que está dispuesta también a abandonar todo aquello que la puede ensuciar, porque busca su principal tesoro en Cristo. Quiero invitarlos a buscar Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, 24 al 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa fe brilla, esa fe brilla. Rechaza las cosas de esta vida para tener a Cristo como su mayor tesoro, aun cuando tenga que sufrir por Él. ¿Es para usted esto una realidad? ¿Estima usted más a Cristo que cualquier cosa de esta vida? Conocimiento. Después dice fe, virtud, conocimiento. Este da la idea de una persona que usa su mente con un entendimiento correcto. La mente debe estar influenciada por la palabra de Dios. El conocimiento de Cristo es algo a lo cual los creyentes están llamados a crecer. Crecer en el conocimiento de Cristo. La virtud debe tener conocimiento. Sería como tener un hombre muy elegante, una mujer muy bien vestida, de forma muy honorable, pero que al hablar, al abrir su boca, usted dice: qué ignorante que es, tan bella o tan galán, podríamos decir, como se ve, pero qué palabras más terribles. O sea, se fue. No, como decir, nos desencantó. Así es.
¿De qué sirve una virtud si no está llena del conocimiento verdadero, del conocimiento de Cristo? Nuestras palabras deben estar llenas de Cristo. Cuando hablemos, que la gracia de Cristo se muestre en nuestras palabras. Que hemos recibido verdaderamente la vida que Dios da y que su palabra está siendo implantada en nuestros corazones y queremos hablar más de Cristo y de lo que Él es. Entonces, que el Señor nos ayude en esto. Dice la Biblia en el Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento, inteligencia, el conocimiento de Él. La oración de Pablo por los creyentes es esta, en Efesios 1:16-17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La semana pasada, hermanos, estuvimos aquí escuchando una predicación que nos llamaba ¿a qué? Exactamente a esto. A un mayor conocimiento de Cristo y a orar por eso. Por eso ahora, ahí donde se tiene la lista de miembros, arriba hay un espacio para que usted vea todos los miembros y orar. Oh Señor, llénanos de tu conocimiento cada vez más. Ahí está. Conocer más a Cristo. Cuando leemos la Biblia no lo hacemos nada más por cumplir un programa. Quiero conocer más a mi Salvador. ¿Qué conociste más de Cristo? Si alguien te preguntara de tus lecturas de esta semana, ¿qué podrías decirme de lo que tú aprendiste del Dios que amas? Del Dios que crees. ¿Podrías decirme? ¿Conociste más a Cristo? Y eso te llevó a una vida más cerca de Él, a alabarlo más, a adorarlo más. El Señor Jesucristo hizo una fuerte amonestación a sus apóstoles. Busquemos Juan 14. Juan 14. En relación a esto, Juan 14, versículo 8. Leo para ustedes Juan 14, 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué reprensión! Hace tanto tiempo. Te pregunto, ¿hace cuánto dices que eres cristiano y no has crecido nada en el conocimiento de tu Salvador? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿De qué tratará este libro de Juan? ¿De qué tratará Isaías? ¿De qué tratará Daniel? ¿De qué tratará? ¿De qué hablará? Que conozcamos a Cristo. ¿Quiere hermenéutica? ¿Quiere saber más? Conozca la vida de Cristo, su obra, su vida, y va a conocer todo este libro maravilloso. ¿Cómo necesitamos crecer en el conocimiento? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. Alábese en conocerme, entenderme. Dominio propio, continúa el apóstol Pedro. Esto tiene que ver con no dejarse dominar por cosas externas y abstenerse de todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Es la capacidad de controlar tus acciones, emociones y pensamientos, alineándolos con la voluntad de Dios y sus mandamientos. Hay personas que dicen, mire, es que yo tengo un carácter que ya yo vine así. Es que este Rosales, usted no se imagina, así somos. Cuando una persona viene a Cristo, deja eso para tener el carácter de Cristo. Quiero ser más. Yo quiero ser cristiano de corazón. Yo quiero ser cristiano. Debo decirle que cuando una persona llega a Cristo, ya no es tu carácter, ya no es tu forma de comportarte o de ser, sino que ahora debe ser el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a buscar 1 Corintios 9, versículos 24 y 27. 1 Corintios 9. Dice así. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero
uno solo se lleva el premio. Corráis de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Unos ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay dominio de sí mismo, no me dejo. Esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Tener ese dominio propio, negarnos a nosotros mismos para que Cristo reine. Comenta Jerry Bridges en su libro Devoción a Dios en Acción lo siguiente: el dominio propio es una característica esencial de la persona piadosa, que le ayuda a obedecer las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es imposible ser el seguidor de Cristo ni atender diligentemente su voz, a no ser que verdaderamente haya esa virtud del dominio propio. Ya no me voy a dejar, ahora yo vivo para Cristo, vivo para Él. El dominio propio también se asocia con buen juicio. A veces se describe también como una fortaleza interior. Una persona puede tener mucho conocimiento, se sabe la Biblia, se sabe las doctrinas, pero en ese momento en que se majó el dedo, ¿qué sale de su boca? Todo ese conocimiento, y sabía, y viera lo canta del Señor y todo. En ese momento en que estás con tu esposa o con tu esposo y pasa ese momento de tensión, ¿qué sale de ti? ¿Qué hay en tu corazón? En ese momento en que tienes que tratar con tus hijos, esa rebeldía, ¿te llenas de ira y de enojo? ¿O ves una oportunidad para llevarlos a Cristo y hacer lo que Dios te manda con ellos, al disciplinarlos y criarlos en obediencia al Señor? ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento en que un compañero te increpa en el trabajo y dice cosas de ti? ¿Qué haces tú con ese cuerpo que se deja dominar por la glotonería? No, ya no más. Y sigue comiendo. Y después vienen los problemas. ¿No es la glotonería un pecado? Claro que sí. Dominio propio. Dominio propio. Ay, cómo me gusta dormir. Tanto trabajo la semana. Hermano, no voy a ir al culto porque realmente estuve muy cansado. Me voy a quedar durmiendo. Dominio propio. Se levanta temprano. El Señor te dio la semana, todos esos días fuerza. ¿No vas a confiar que el domingo te va a dar fuerza para venir entonces? Y ese deseo, como escuchamos hoy en la mañana. Dominio propio. Que el Señor trate con nosotros. Ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca también. Que haya dominio propio en esta lengua, que cuesta dominarla, ¿verdad? Sino que las palabras sean de gracia y de edificación. Aún también los pensamientos que sean llevados a la obediencia a Cristo. También nuestros sentimientos. Los sentimientos son buenos compañeros de vida, pero no pueden controlar nuestra vida. Jamás. Dominio propio. Es una virtud del Espíritu Santo para su pueblo. Paciencia. También se le puede llamar perseverancia. Añadan paciencia a su vida. Es no dejarse llevar por las circunstancias, sino que se mantiene firme aún en los sufrimientos o pruebas. ¿Sabían que la vida cristiana es una vida de paciencia? De esperar en el Señor. Por tanto, nosotros también, poniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿de qué manera? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera con paciencia. Perseverar, no dejarse llevar por las cosas de esta vida, sino mirar a Cristo. La paciencia o perseverancia o constancia será una de las evidencias de aquellos que un día estarán con Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pedro dice que al dominio propio hay que añadirle perseverancia. Un momento de prueba, un momento de tribulación puede hacer que nuestra fe se vea debilitada. Por eso la perseverancia debe estar ahí.
No me voy a mover de lo que Dios ha dicho. No voy a olvidar sus promesas. No voy a dejar que este pecado me domine. Voy a mantenerme firme porque Dios ha prometido estar con los suyos. Voy a esperar en Él. Voy a esperar en Él. Y eso se demuestra, esa paciencia en los creyentes, casi siempre es orando. Orando. Señor, voy a esperar en ti. Muchas veces actuamos en nuestro propio egoísmo y orgullo en vez de doblar la rodilla y orar y pedirle al Señor: Señor, ayúdanos. Buscamos tu guía, buscamos tu misericordia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Piedad es la vida de aquellos que aman y temen al Señor. La vida piadosa tiene como característica el temor a Dios. El temor a Dios es el alma de la piedad, dijo este mismo escritor Jerry Bridges. Los piadosos son los que son librados por el Señor de toda tentación. La vida de piedad no es algo que solo pertenece a los pastores. Es la vida de cada creyente, es de todos aquellos que aman al Señor y temen su nombre. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Una santa, piadosa manera de vivir. Niños piadosos, esposas piadosas, esposos piadosos. El cielo será un lugar de hombres y mujeres piadosos. ¿Cómo se nos describe hombres así? Busquemos 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Hay bastantes versículos acá. Tal vez no los voy a leer todos, pero voy a leer el versículo 3, 4 y 5, y después voy a leer otro. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y vea lo que dice el versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. O sea, hay una apariencia de piedad. Y usted puede ver la descripción de cómo son esos que tienen esa apariencia de piedad. Pero vea lo diferente que es. Versículo 10. Mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vean cómo contrasta aquellos falsos piadosos con los verdaderos piadosos. Una vida de piedad, una vida de amor y de temor al Señor. Finalmente dice el apóstol Pedro: a esa piedad hay que añadirle amor. Amor. Ingredientes de una vida de aquellos que han sido salvados por Cristo. Aquí tenemos el amor. El resumen de la ley es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. El amor a Dios sella todas estas evidencias en la seguridad de la salvación. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amor es el vínculo perfecto. ¿Qué más podemos decir?
Amor por el Señor, un amor limpio, puro y sincero, un amor verdadero, un amor que fue derramado primeramente y libremente en nosotros por Él, porque nadie puede amar a Dios si Dios no le ha amado primero. Cristo demanda ese amor. Amor, Dios, Cristo demanda ese amor, porque Él es Dios. Y crecemos en ese amor cuando renunciamos a los amores de este mundo por Él. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Te pregunto, ¿dónde está tu amor? Aún el amor de un padre o de un hijo, cuando me impide amar a Cristo, debe ser desechado y despreciado, puesto aparte. Es más importante el amor a Cristo y seguirle y obedecerle. Nadie tiene el valor, nadie tiene la gloria, la honra, el poder, la dignidad que nuestro Señor tiene. Él es digno de todo nuestro más sincero, obediente amor hacia Él. Él lo merece. ¿Amas a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar esa música que ofende el nombre de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar esa amistad por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar ese vicio y ese negocio mal habido? ¿Estás dispuesto a llevar ese matrimonio como Dios lo pide? No se puede amar a dos señores, porque se amará a uno y se ofenderá al otro, o se despreciará al otro. Qué terrible sentencia para todos los que no aman a Cristo. La Biblia dice que el que no ame a Cristo sea un anatema. Eso es un maldito. Así es. Su fin no será de bendición, sino en la ira de Dios para siempre. La condenación en el infierno. La persona que no ha conocido este amor y no lo ha creído, entonces no ama a Dios. Pero también aquel que ama a Dios amará a su hermano. Y ese es el orden. Ama a Dios y podrás amar a tu hermano. ¿Amas a tus hermanos? Te pregunto. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dice así. Versículos 14 y 17. Capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, dice, primera de Juan 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un amor hacia mis hermanos en Cristo. Al escuchar todo esto que la Biblia nos muestra como evidencias del Espíritu Santo, debemos reconocer que no podemos decir que ya estamos completos o que necesitamos o que no necesitamos depender diariamente del Espíritu Santo, el cual usará la palabra de Dios para que podamos crecer en estas virtudes. Hermanos, solo añadiendo estas virtudes podremos hacer de ese llamado de Dios a la salvación una fuerte confianza en Él, que Él ha hecho verdaderamente una obra en nosotros. Después de habernos presentado las virtudes del Espíritu Santo como evidencia de esa obra de Dios de salvación en nuestras vidas, en segundo lugar, el apóstol Pedro nos presenta dos resultados, uno positivo y uno negativo. Y con esto terminaríamos en esta mañana. En primer lugar, nos dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal es el poder del Señor, que cuando hemos sido verdaderamente llamados y se nos ha hecho conocer la verdad,
el resultado será una obediencia para añadir estas virtudes. Y será junto con la fe una confianza de Dios que ha hecho una obra en nosotros para salvación, el ser conformados a la imagen de Cristo. Porque aquí ninguno de nosotros puede decir que ama perfectamente, que tiene dominio propio perfectamente. El que tiene todo esto en perfección es Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Pero queremos ser como Él. Y si Él nos dice añadan, es porque Él lo está diciendo. Y Él ha dado su Espíritu Santo para que esto suceda. Hace algún tiempo se me acercó una persona, no estando aquí, pero se me acercó una persona queriendo que yo le asegurara que era salvo. O sea, es como esas personas que dicen, te declaro, ¿verdad? Y ya eres hijo. O sea, yo le dije, yo no puedo hacer eso. La seguridad de salvación es una obra de Dios, es una gracia y es personal. Yo no puedo implantarla en usted. Es algo que Dios a través de su Espíritu hace, pero comienza con una fe salvadora. Y cuando eso sucede, esa persona verdaderamente quiere vivir para Dios y se muestra en estas cosas. Porque estas cosas no pueden ser desarrolladas por la habilidad humana, solamente la obra de Dios en él. ¿Y cómo se muestra? Se muestra en una actividad esforzada de servir y poner en acción estas virtudes para mi propio bien espiritual y el bien de otros. Ahí dice el apóstol Pedro, si esto está en usted, si estas virtudes no os dejarán estar ociosos, o sea, vagabundos, sin hacer nada. Evitarán que sean inútiles e improductivos. La semana pasada, como les dije hace un momento, se nos invitó, se nos exhortó a conocer más a Cristo. En el versículo 8, ahí se nos dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, la razón de que en las iglesias hay tanta falta de servicio, o aún en nuestra iglesia, que no hay disposición para servir, comenzará porque no estamos conociendo más de Cristo y estas cosas no se están siendo evidentes en nuestra vida. ¿Será que estamos tan débiles de conocimiento? ¿Será que estamos tan vagabundos porque no estamos conociendo de Cristo? Y porque estas virtudes no están llenando nuestras vidas, porque si estas virtudes están ahí, no nos van a dejar estar ociosos, hermanos, sino activos. Hay que hacerse el examen. Hay que hacerse el examen. ¿Por qué no estoy sirviendo? ¿Por qué no estoy siendo productivo? ¿Por qué ni aún mi propia vida está siendo una muestra de que verdaderamente estoy sirviendo a Cristo y sirviendo a la iglesia de Cristo? Cuidemos de estas cosas. No te preocupes de subir de peso en las virtudes del Espíritu. No vas a morir de un colesterol espiritual por tener mucho amor fraternal o dominio propio o todas ellas. Más bien serás un hombre o mujer bien nutrido que está viendo su deber de servir a otros y servir obviamente a Cristo porque se está alimentando de Él. Como cantamos hoy en la mañana, yo quiero ser cristiano de corazón. Yo quiero ser un cristiano que muestra esa obra de salvación, viendo esas virtudes, añadiéndolas, dependiendo del Espíritu Santo y sirviendo a Cristo. Por otro lado tenemos la parte negativa, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este versículo contiene una verdad que debe darnos mucho temor. Hay muchos que han profesado fe, se han llegado hasta bautizar, pero nunca sus vidas cambiaron. Ya que su fe y su bautismo fueron falsos. Ese bautismo fue para que vieran que yo hacía lo que otros hacían.
para estar ahí con los demás y no me vieran ahí extraño? No han creído el Evangelio, no ha habido una conversión, no han llegado a tener a Cristo como su Señor y Salvador, no han confesado sus pecados, ni han sentido el peso de su maldad y su justa condenación, no han comprendido y creído que el bautismo es una muestra de lo que ya ha pasado en nuestra vida al ser unidos en su muerte y resucitados en su vida. Muchos llegaron a iglesias buscando una solución al problema familiar, al problema económico, al problema de salud, y solo querían eso. Querían al que daba los bienes. No, querían sus bienes, pero no al que daba los bienes. Pedro dice, tienen la vista corta, son ciegos. Y eso es terrible, porque el que pasa así se va a caer en cualquier momento, porque es falso. No han visto la luz del Evangelio. Eso me lleva a pensar en la apostasía. Se alejan luego porque nunca conocieron a Cristo y la vida cristiana para ellos fue un peso insoportable. Estas virtudes son espirituales y si no hay el espíritu de vida de Cristo en la persona, no es posible añadir nada de esto. No es posible. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes tu seguridad de salvación? ¿Tienes la fe solo en Jesús? ¿Has confiado que Cristo es suficiente para darte vida y perdón? ¿O tienes confianza en tus buenas obras o actitudes que has intentado para ser bueno? Te ruego que afirmes hoy el llamado que Dios hace a toda persona. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Ve a Cristo, Él está llamando. Ve a aquel que solo puede darte verdadero descanso y paz a tu alma y entrada al reino eterno. James User, un hombre piadoso del siglo XVI, dijo lo siguiente: una cosa es estar ciertos de la salvación y otra es estar ciertos de que es cierta. Supongamos que un hombre cae en las corrientes impetuosas de un río y está en peligro de ahogarse. De pronto descubre una rama de árbol colgando sobre las aguas y con todas sus fuerzas se agarra fuertemente a ella y no viendo otro socorro a su alcance, arriesga sus esperanzas de salvación a la misma. En el instante en que se asió fuertemente a la rama, salvó su vida, pero los terrores y temores aún persistieron en su mente por algún tiempo, antes de que se diera cuenta de que está fuera de peligro y que se siente seguro. Pero en realidad ya estaba a salvo en el momento en que se asió la rama. Así es también con el creyente. La fe no es más que descubrir a Cristo como el único medio de salvación y el asirse a Él para no perecer. En el instante en que el alma puede decir, creo en Cristo como mi único Salvador y confío en Él para mi salvación, Dios imputa a tal persona la justificación de Cristo, de modo que ante el tribunal del cielo ha sido justificado de su pecado, pese a que en la persona pueda tener aún temores. La pacificación de la conciencia viene más tarde y puedo agregar a lo que este hombre hizo. ¿De qué manera? Viendo estas virtudes en la persona. Por otro lado, si ya confiesas a Cristo, afirme su fe. ¿De qué manera? En todo lo que hemos visto, tú eres responsable de crecer en esto, porque Él te ha dejado su palabra, te ha dejado su espíritu, te ha dejado su gracia y una iglesia. Si estás apático y frío espiritualmente, confiesa tu pecado porque has caído y toma esta ruta que la Biblia te da: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y amor. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos has traído tu palabra una vez más. Gracias, porque solo en Jesús, solo en tu Hijo, tenemos verdadera confianza de salvación.
solo en su perfecta justicia. Pero aún, Señor, nos has llamado a asegurar esa confianza de salvación, en ver esas virtudes que son producidas por tu Espíritu, pero que también nos has llamado responsablemente a depender de ese Espíritu para que sean desarrolladas y las veamos como un verdadero fruto de la fe. Oh Padre bueno y justo, perdónanos por cuántas veces hemos sido descuidados, porque nos podemos estar llenando de tanto conocimiento y nos hemos embotado, de modo que hemos dejado de estar activos, de servirte, de agradarte. Perdónanos si el conocimiento nos ha envanecido. Padre, también te doy gracias porque nos has mostrado una vez más que la única salvación se encuentra en tu Hijo Jesucristo. En la confianza perfecta en su vida y en su obra. Es una verdadera ancla del alma. Es una verdadera confianza, esa promesa de perdón para todo aquel que confía sus pecados y cree en tu Hijo Jesucristo. Gracias. Que podamos salir de esta mañana, de este culto, alabando tu nombre y adorándote. Y rogando que queremos ser cada vez más cristianos de corazón. Pedimos en tu Jesucristo. Amén.